Días, en tiempos en los que efectivamente cobra cada vez más relevancia la educación en línea y la interacción entre el estudiantado y el profesorado a través de las TIC, pues es importante no solo plantear algún tipo de herramienta y recurso metodológico que pueda ayudar a la que esa educación en línea sea de calidad, como efectivamente ver de qué manera la evaluación de esa metodología puede llevarse a cabo. Nosotros vamos a compartir aquí pues una experiencia educativa en línea basada parcialmente en la elaboración de TIC y en el uso de ellas, pero centrada especialmente en el fomento y la potenciación pues, de esta interacción entre el propio estudiantado y el profesorado. La herramienta fundamental de TIC que vamos a emplear como conclusión del proceso es la elaboración de un podcast. Obviamente un podcast educativo cuya intención va a ser fundamentalmente que sea elaborado en conjunto por el estudiantado implicado en la estrategia educativa, ¿no? En este caso va a ser, digamos, que el final del proceso metodológico que vamos a intentar en esta pequeña ponencia explicar un poco pormenorizadamente. En primer lugar, nosotros pues nos situamos en el ámbito de la enseñanza de la filosofía en general, más en concreto aquí vamos a presentar la experiencia alrededor de una materia que es filosofía social, en la que se va a emplear asimismo pues una metodología que ya se ha hecho célebre a lo largo de las últimas décadas, que se conoce con el nombre de filosofía para niños. Dentro de esta metodología cumple un papel fundamental el concepto de comunidad de investigación, que es en el fondo el objetivo real de contenido que se debe alcanzar con esta propuesta. Pues la comunidad de investigación va a girar siempre alrededor de una participación activa del alumnado en lo que refiere pues tanto a la reflexión como a la discusión y a la elaboración de conclusiones sobre determinados aspectos. En la materia de la que estamos hablando nosotros, pues bueno, pues son aspectos relevantes sobre nuestra sociedad que no están suficientemente claros o al menos no están explícitamente definidos en cuanto a su sentido, en cuanto a las presuposiciones que implican y cómo esto repercute efectivamente en la vida social sin que a veces uno pues sea consciente de ello, ¿no? Por esto, este tipo de preocupaciones son clásicas de la llamada filosofía social, como decía, y que intenta reflexionar sobre estos aspectos de nuestra sociedad que son más influyentes en la conformación de las personas y que en muchos casos, pues, bueno, se emplea para ello estrategias que, como digo, son subrepticias o están más o menos ocultas. Entonces, digamos que algunos de los temas de los que podemos hablar a continuación, que nos van a interesar para el desarrollo de la cuestión, van a ser, pues, por ejemplo, el tema de la naturaleza humana en el sentido de, bueno, pues
si el ser humano se considera como un ser naturalmente agresivo o al contrario tendente al pacifismo, digamos. ¿Qué relación tiene esto, por ejemplo, con la cuestión del poder, que va a nuestro juicio a depender de esta visión de la que uno tenga de la naturaleza humana y que puede acabar siendo decisivo en cuestiones sociales y contemporáneas relevantes, como son, por ejemplo, la cuestión sobre la prisión permanente revisable, por supuesto la pena de muerte o cosas semejantes. Otro tema pues va a ser la relación entre la prioridad de la seguridad o de la libertad en la configuración de las distintas sociedades, y para ello pues es interesante a nuestro juicio trabajar la cuestión de qué es la libertad o qué distintos sentidos puede tener. Lo mismo sucede al respecto de la cuestión de la justicia o de qué significa exactamente una comunidad, o incluso yendo más allá, cuáles son las diferencias exactas, si es que es posible delimitarlas, entre sociedad, asociación, comunidad, etcétera, ¿no? Y qué relación puede tener esto con las instituciones. Asimismo, pues si las instituciones pues tienen un papel predominante respecto al control de las poblaciones. Y por ejemplo, y ya por último, en esta serie de ejemplificaciones, si la sociedad como tal, por ejemplo, la sociedad contemporánea, cumple un papel activo a la hora de hablar de adoctrinamiento, por ejemplo, o no. Entonces, este tipo de cuestiones, como decía, que son propias de esta materia de filosofía social, pues pueden ser tratados desde este planteamiento de la tentativa de establecer una comunidad de investigación, y para ello, pues empleábamos, como decíamos antes, la metodología de filosofía para niños, basada en parte, parcialmente, en los cuestionarios, las preguntas que deben ser contestadas después de un proceso de reflexión y de diálogo en conjunto entre el alumnado, donde el profesorado no cumple más que un papel secundario. Ejemplos que podemos usar de cuestionarios, pues respecto, por ejemplo, al tema de la naturaleza humana y el poder, pues la pregunta central, digamos, es si los seres humanos son, por ejemplo, básicamente agresivos. Cuestionario que puede llevar a la reflexión, discusión, etcétera, pues serían preguntas del estilo de, pues si uno cree que la mayor parte de la gente va por ahí buscando pelea, por ejemplo, si es más fácil, a tu juicio, pues provocar a unas personas más que a otras, si algunas personas son desconfiadas, pero otras, tal vez la mayoría, están dispuestas pues a hacer amigos de una manera más o menos sencilla. Si el hecho de que haya personas desconfiadas, si eso implica que son violentas o que les gusta pues la pelea, por ejemplo, si la mayor parte de las personas que están en una situación de violencia potencial, por ejemplo, pues formar parte de la policía o la Guardia Civil o el ejército, si realmente son personas que disfrutan la violencia, um, bueno, digamos que el objetivo es la búsqueda de la reflexión y posibles conclusiones que se establezcan más o menos en común. Claro, la relación con la temática de la materia es pues el punto de vista de Maquiavelo y de Thomas Hobbes al respecto de efectivamente que el ser humano es egoísta por naturaleza y eso le lleva a ser agresivo, contraponiéndolo con la visión, por ejemplo, de Locke o de Rousseau, que él consideran que es eminentemente pacífico, ¿no?
¿Cómo esto tiene que ver directamente con el poder sobre otras personas? Bueno, pues también distinción entre tipos de poder, ¿no? Un poder ejercido a través de la fuerza o la amenaza de fuerza, pues eso, amenazar no sé, con armas, con amenazas psicológicas, lo que sea, un sentido de la palabra poder. Otro, la dominación, es decir, influir en otra persona mediante órdenes, por ejemplo. Y otro sentido, el de la manipulación, influir de manera más bien indirecta en la conducta de los demás, como ocurre, por ejemplo, con la publicidad. Aquí se podría distinguir, ¿no? Ejemplos del estilo de frases o oraciones, del estilo de por favor cierra la puerta, distinguirlo de, por ejemplo, uy, qué frío hace, vaya corriente de aire sale de esa ventana junto a la que tú estás, ¿no? Para ver distintas maneras. Un profesor diciendo, muy bien, os podéis sentar. Un anuncio diciendo, pues, consuma tal bebida, etcétera, ¿no? Como para distinguir, por ejemplo, de esas tres funciones del poder, cuál se cumple en cada momento concreto, ¿no? Y esto tendría relación, pues, tanto con la visión de Foucault, ¿no? Del poder, que sería interesante, como algo que se trataría posteriormente, que sería la cuestión de las instituciones. Respecto al tema sobre la libertad o la seguridad, por ejemplo, necesitaríamos saber qué significa eso de libre, ¿no? De ser libre. Cuestionario posible. Cuando uno hace algo libremente, lo hace voluntariamente, lo hace de manera espontánea, lo hace de manera natural. Las tres, ninguna. Pues si una persona tiene derecho a votar, por ejemplo, esa persona es libre o es adulta o ciudadana o, ¿no? Otras opciones. Bueno, pues estos serían algunos de los ejemplos. Como decía, pues la materia se desarrollaría a través de la relación entre los contenidos teóricos y estos temas anteriormente mencionados, que serían, bueno, pues la forma de plantear bueno, pues un aprendizaje significativo o significativamente práctico en función del establecimiento de relaciones entre esos contenidos teóricos y bueno, su comprensión profunda enfocada a nivel práctico, ¿no? Es decir, enfocada a las implicaciones que tiene en nuestras sociedades y en nuestra sociedad contemporánea. Entonces, lo que quedaría es ver cómo eso cristaliza bueno, pues en algo concreto, ¿no? Cómo se lleva al papel o en este caso cómo se lleva a las ondas, porque bueno, en nuestra propuesta es que ese debate orientado mediante los cuestionarios para los cuales es necesario imbuirse en los contenidos teóricos, pues sea desarrollado a través de la grabación de un podcast que podría ser grabado ya en conjunto, donde ese debate fuese realizado en conjunto entre el alumnado, presencial o por videoconferencia, o de manera individual también, y que cada grabación luego pues se fuera pegando para dar lugar al podcast general, ¿no? Entonces, bueno, a nivel evaluativo para nosotros, pues teniendo en cuenta todos estos factores, pues nosotros nos inclinaríamos por la evaluación por desempeño, en la cual, bueno, que nos parecería en este caso pues la más justa y la más adecuada. Y como nosotros hemos tenido pues una experiencia positiva de esto, por eso lo queríamos compartir aquí. Un saludo para todos.